Bueno, buenas tardes. En esta ocasión, la cátedra Enrique Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales se complace en organizar este conversatorio virtual llamado Literatura, Comunicación y Salud Mental, narrativas en contextos carcelarios. Nos visitan la máster esquenta Carolina Urcullo Lara, que es comunicadora y docente de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, y Laura Peretti, que también nació en Los Urgentes, provincia de Córdoba, es psicóloga, escritora, especialista en psicología forense y docente de la materia psicología en el ámbito jurídico forense, Facultad de Psicología de la UNR. Integra el dispositivo interdisciplinario de salud en cárceles dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe en Argentina. A la compañera máster esquienta Carolina Urcullo también es comunicadora, investigadora y docente de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, es máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, coordina el TCU 637 de Derechos Humanos y Comunicación, el cual se gesta por la defensa de los derechos de las mujeres y las poblaciones sexualmente diversas. Desde el 2019 facilita el taller de comunicación y literatura Semillas de Palabras, que pueden ver en Instagram por Semillas Palabras _CR, en la única cárcel de mujeres del país. Entonces ellas nos van a estar conversando tanto de estos proyectos como de la experiencia de la poesía escrita en el ámbito de las cárceles. Entonces, sin más, por hoy las dejo con ellas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, es un gusto compartir este encuentro. Muchas gracias por la organización, por estar en esta actividad. Es un gusto participar y contar una breve experiencia, también bueno, con compañeras con las que nos hemos encontrado desde diferentes lugares, pero con puntos comunes, y con Carolina en particular en el encuentro en Irma Curling, en el espacio de poesía, y ahí nos hemos encontrado también para poder tomar puntos comunes y compartirlo en la presentación de hoy, que luego cuando ella tome la palabra van a ver que hay núcleos comunes que son los mismos tópicos que elegimos compartirles. Yo voy a empezar a contarles sobre un espacio de escritura en una unidad penitenciaria de Argentina, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, que tiene el nombre de Las Bastardillas Son Nuestras. Las Bastardillas Son Nuestras es cuando decimos, entre comillas, cuando citamos para poder tomar la palabra de otros, pero hacer algo propio, es el nombre del taller de escritura. Entonces, con ese dispositivo, con ese encuentro, surgieron poetas que vamos a contarles un poco la dinámica como de ese espacio. Y en particular empezamos con la historia del espacio, de cómo pensar en una construcción de narrativas y poética en una institución total, en donde lo que se habilita es a los talleres o a las dinámicas de grupo que tengan mayor vinculación con oficios, mayor vinculación con aquello que puede ser beneficiado para la conducta, para el concepto, como se mide en una institución total. Y muchas veces la relación con la poesía, la literatura, está vinculada con los espacios de esparcimiento y instalarlo en lo que son los oficios, lo que son la vinculación con los trabajos y la relación social y laboral, ha sido de mucha resistencia al interior de la institución total, de las dinámicas para poder establecer los espacios semanales, los horarios, los integrantes. Mucha resistencia, pero es un espacio que se ha construido desde el 2016 hasta el año pasado. Esa proyección de tiempo ha permitido la sostenibilidad de los integrantes, siendo que forma parte de un dispositivo de salud mental. Y esto es particular,
Caro va a tocar después el tema en particular de lo que es desde su área la comunicación, pero desde la salud mental también hay otra gran resistencia de que la salud mental es la terapia individual. Y ese es un punto de bastante escollo para la escena penitenciaria, en donde muchas veces hay derivaciones al espacio de salud mental, y cuando se incluye a un dispositivo grupal hay resistencias de que no es terapia o que no es terapéutico, que tiene que ser el espacio individual. Bueno, en esa conflictiva nos encontramos, pero con la resistencia de que se pueda instalar como un espacio hacia el dispositivo de la institución total, hacia la lectura judicial, como un espacio que promueve salud mental desde las lógicas de la grupalidad, que eso es lo que más resistencia causa. La pedagogía de la irresponsabilidad o el enmudecimiento es lo que Rita Segato nombra a justamente a los espacios de institución total, a las cárceles, también vinculado con la pedagogía de la crueldad. Ella trabajó del 93 al 95 en Brasil, en particular con el tratamiento a ofensores sexuales, y de esa experiencia ella tiene un programa que se llama Habla Preso. Ese programa promueve la palabra como un acto que se vincula justamente al opuesto del enmudecimiento o del ensimismamiento que también produce la institución total. Entonces es un poco el motor o el antecedente y pivote de este trabajo y experiencia. El dispositivo en acción son algunas de las marcas en las que hemos participado en estos años, que es, bueno, fundamentalmente el derecho a decir, el derecho a la cultura y diferentes presentaciones en la ciudad de Rosario, en festivales de salud mental, en concursos literarios, publicaciones y en teatro, porque este libro, que lleva el nombre del taller, Las Bastarrillas son nuestras, es una antología que se presentó en un teatro. Y esa vinculación con los autores en un escenario cultural trajo una marca de no solamente la visibilidad por el hecho de la circulación, sino por la pertenencia, que es esa la trama común que nos une como parte de una misma sociedad, como parte de una misma vinculación que implica las prácticas desde estos discursos humanos, literarios, poéticos, que cuando decimos interdisciplina no es el derecho, la psicología, el trabajo social, es incluir las prácticas de la pedagogía, las pedagogías populares, las lecturas desde las tramas poéticas, musicales, diferentes artes. Las redes vinculares que tejimos en este tiempo desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera tienen la particularidad de haber hecho pasajes de redes y tejidos con diferentes invitados e invitadas. Entonces han venido defensores, defensoras, pero en calidad de escucha activa a la literatura. Venir a escuchar a poetas, venir a escuchar a un trabajo en red, colectivo. Entonces han pasado diferentes también escritores de la ciudad que publicaron su material y se hicieron las presentaciones en la institución. Han venido jueces y juezas, que después va a haber una foto con la que vamos a quedarnos como imagen más adelante de este espacio, que es una jueza que vino como invitada porque le enviaron una carta para que participe del taller. Y fue un acto restaurativo porque de alguna forma ella pudo decir lo difícil que había sido cometer las resoluciones, porque había condenado a los que estaban presentes. Entonces, y después ella escuchó las producciones desde la literatura. Entonces, ese encuentro humano, para mí cuando hablamos de algo que está de moda, que es la justicia restaurativa, la justicia restaurativa puede seguir siendo condenatoria si no tiene tramas vinculares que hermanen, que tejan desde las paridades. Bueno, la perspectiva de género como un eje transversal
más allá de que el género no es hablar de mujeres, el género es incluir en este espacio que fue de 8 años, fue trabajo con varones privados de libertad, pero donde siempre la perspectiva de género fue parte de empezar a ubicar por qué los días instalados como días de lucha son reflexiones para la sociedad en general, no solamente para el abordaje de mujeres o diversidades, la lectura de más poetas mujeres, de temas comunes, ha traído diferentes marcas, porque algunos de ellos en sus textos lo hicieron, que implica también el abordaje de las masculinidades y las violencias como otra parte del género. Y esto es un poco más teórico, pero es desde qué dispositivos teóricos justamente leemos en la práctica, y es desde una perspectiva situada, crítica, parcial, tomando a Donna Haraway, que nos permiten leer qué posiciones hay de privilegio y de opresión dentro de nuestra sociedad, que es la que marcan las diferencias desigualadas, y siguiendo a Crenshaw, la lectura interseccional, que también hace a cómo pueden confluir diferentes vulnerabilidades, como son la edad, el género, la pobreza, la privación de libertad, pueblos originarios, migrantes, y siguiendo las reglas de Brasilia, cada uno de estos, podemos decir, de estas condiciones de vulnerabilidad debería tener una lectura diferencial de sus abordajes. Entonces también esto como lente en nuestras prácticas nos permite situar las diferencias y hacer de ellas también un material de posibilidad de encuentro, de diálogo y también de reflexión. Bueno, este punto es la literatura como encuentro común, que también nos trae hoy al conversatorio, a compartir. Y aquí hay las producciones de los 3 libros que fueron parte de los años del taller: Aguacero en tus ojos, Edwin Akin, que bueno, él creó su seudónimo como escritor, fue el primer poemario. El segundo fue Las bastardillas son nuestras, de los 12 autores, y El amor no murió, de Humberto Cooperman, que también fue en el marco del taller, pero su producción fue como poeta individual, con la madre que lo acompañó a hacer la tapa del libro, y una vecina que escribió la contratapa. Entonces fue ahí una red común de tejidos y de vinculación. El primero fue publicado por Pesada Herencia, y para el segundo y el tercero creamos un sello editorial que se llama Letra Propia, y que bueno, esperemos pueda tener otras publicaciones y más material en este devenir del encuentro con la palabra. Y quería compartirles, ya como para ir cerrando, una cita de Claudia Massín, que es una poeta argentina, que en su último poemario, Curar y ser curados, tiene una cita. Curar y ser curados es el título, y el subtítulo es Poesía y reparación. Me parece que también ese valor de la poesía en esto de que antes decía lo restaurativo, lo que está de moda, como esto de qué reparamos cuando decimos reparar el tejido social. Bueno, hay algo de la palabra que Claudia rescata y retoma en su libro de poesía, que dice: la poesía como modo de contacto, de sentir en el propio cuerpo lo que sucede en el otro, de abrir un ciclo de vida que nos sane de la soledad, compadecerse, y en un gesto hacia la vida, de desobediencia contra el orden y las reglas del lenguaje, encontrar la libertad en la palabra. Bueno, y otro poema que si me estoy bien para leerlo, quería leerles el poema que da el nombre, bueno, que es el del taller y el del libro. Hay un poema que se llama Las bastardillas son nuestras, que es el mismo autor que hizo la tapa del libro, y que bueno, tiene el título entonces como el libro. Las bastardillas son nuestras, de Aristides Marcusi. Las palabras son nuestras, las lágrimas, la libertad.
la literatura, la imaginación, el poder crear con lágrimas que son tinta de poeta, en mi caso de emoción, en una despedida, porque voy a cruzar el umbral. La abertura, la ventana está abierta para ir a donde quiero, para contemplar el universo, no solo con los versos, sino con el pensamiento. Perdón, no solo con los versos ni con el pensamiento, contemplarlo con el alma, que se me elevó y puedo ver miles de estrellas, abismos, soles, constelaciones. Es como ver el Big Bang. Es un poder sobrenatural, como escribir y al mismo tiempo crear lo que uno quiere. Yo me quiero despedir de mis compañeros y mis compañeras. Gracias, universo, por la oportunidad de poder bastardear, de ser parte de esta ronda, de ser escuchado, de recibir la ovación y el respeto. Gracias, compañeros, por haber abierto el corazón, por compartir alegrías y dolor. Quiero decirles que me llevo lo mejor de ustedes, por bancarme en mis locuras de poeta y cantor. Los espero del otro lado del ventanal, que tenemos que cruzar para contemplar la vida, la perfección del universo. Aprovechen la oportunidad cuando les toque pasar. Háganlo convencidos de que realmente se lo merecen. Y el universo en su perfección abrirá las puertas. Les dará las llaves, pero antes tienen que ser libres en su interior, de sus odios, sus miedos, para poder salir de verdad. Los saludo y les dejo este escrito y este dibujo. Soy yo y el universo. Sos vos en el universo. Son las bastardillas. Son todos y cada uno en la plena libertad. Y para cerrar, ahí había una foto que no aparece. Esta es la presentación de Las bastardillas son nuestras, y uno de los escritores está con la jueza que lo condenó. La jueza Dolores Aguirre Guarrochena fue la presentadora de su libro. Y bueno, el montaje policial de ese día fue increíble porque llegaron en 3 Traffic, bueno, todo el personal. Esto fue en el 22, entonces estábamos ahí con los barbijos todavía. Pero bueno, lo reparatorio de ese momento fue esta cercanía humana de Dolores y de Humberto. Humberto empezó letras, hoy en día está estudiando en la Facultad de Humanidades y Artes. Y bueno, es un acto reparador. Me parece que las imágenes también dicen más en ese momento que las palabras de la emoción y bueno, también de la resistencia al poder de castigar, que cuando hablamos de palabras y de sueños siempre hay esperanza. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar entonces a la máster esquenta de Carolina Urcullo, que nos acompaña desde Comunicación Colectiva. Muchísimas gracias a Tatiana y a las y los colegas de Estudios Generales por la organización de este espacio. A Laura, con quien coincidí por primera vez hace un año, y ustedes se pueden imaginar que es una singularidad en el tiempo, en el espacio, conocer a una persona no solo como Laura, sino que también se mueve en lugares similares a los que una le dedica tiempo y afecto, ¿verdad? Porque esto de hacer docencia y trabajar en un centro penal también requiere de muchísima dedicación. Y bueno, coincidir con Laura ha sido maravilloso y darnos cuenta que también hay un montón de espacios comunes y de encuentros que a pesar de la distancia podemos compartir muchísimo. Y bueno, como ella les mencionaba,
hicimos nuestras presentaciones estructuradas de una manera en la cual podíamos vernos desde las diferentes latitudes. Bueno, qué pasa en Costa Rica, qué está pasando en una cárcel de mujeres en Costa Rica a partir de un taller de comunicación y literatura, qué pasa en Argentina también, qué podemos aprender, yo creo, cada una de la otra también, y como universidades, cuál es esa transferencia de conocimiento que también podemos hacer. Cómo este campo de los estudios carcelarios y del impacto de la comunicación, de la psicología, de la literatura, puede enseñarnos muchísimo a prevenir la violencia, ¿verdad? Nos puede enseñar también muchísimo como sociedad la necesidad de políticas públicas más puntuales sobre algunos problemas que quizás no estamos observando, y cómo desde la universidad pública, porque ambas universidades son públicas también, tenemos el tiempo y los recursos también para dedicarnos a este trabajo que más allá de lo personal, creo que es un trabajo que las universidades apuestan precisamente para que las personas estudiantes puedan aprender un diálogo de saberes transdisciplinario, puedan aprender de diferentes poblaciones. Laura bien lo decía, poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y también poblaciones que tienen muchísimo por enseñar. Entonces, bueno, en este proyecto puntual, el TCU 637 de la Escuela de Comunicación Colectiva, se matriculan anualmente diversos y diversas estudiantes de disciplinas como Derecho, Antropología, Comunicación, Sociología, muy distintas disciplinas. Nos encontramos todos y todas para ir semanalmente al Centro Penal Bill McCurling desde hace casi 7 años. Ya vamos por la 8ª generación de personas estudiantes y ya han pasado por estas aulas del Bill McCurling más de 40 personas en privación de libertad, y también personas que dichosamente están en libertad completa o con un beneficio o libertad condicional, porque también trabajamos con las personas que ya han egresado del centro. Esto fue muy importante, especialmente en épocas pandémicas, a donde estábamos en este encierro forzado todas y todos y todes, pero también cuando muchas de ellas estaban transicionando a otro régimen, ¿verdad? O estaban recuperando la libertad. Entonces nos sostuvimos como colectivo, creo que de manera fundamental para el desarrollo de las personas que conformaban parte de este taller. Y bueno, aquí está una de las colegas escritoras también acompañándonos el día de hoy, y a ella todo mi reconocimiento, Junita, porque han sido 7 años de una escritura muy dedicada y un interés y un compromiso también con el espacio. Y bueno, la historia de este espacio, como les decía, nace en el marco del TCU, Derechos Humanos y Comunicación, de la Vicerrectoría de Acción Social. Las mismas participantes del taller lo nombran. Lo apagué, ahora sí. Lo nombran como Semillas de Palabras, y este logo que ustedes pueden ver en pantalla fue hecho por Francine Ibáez. Ella es muy talentosa, no solo para escribir, sino para dibujar y pintar, y ella elaboró este logo y menciona el colectivo, que el nombre surge desde esa necesidad de reconocerse, de cómo ellas pueden germinar a partir del trauma, del dolor, de la injusticia, de las violencias o las violencias repetidas que han tenido que sobrellevar y vivir en la vida. Y bueno, por eso ellas se autodenominan Semillas de Palabras. Como bien decía Tatiana al inicio, tenemos una comunidad digital en Instagram de más de 500 personas de diferentes lugares nacionales e internacionales, una comunidad digital que también es un espacio para ellas, para dejar y poner en común todo lo que han ido escribiendo, pero también para recibir comentarios de las personas, porque uno de los objetivos del taller
y ellas así lo han establecido y lo hemos ido modificando conforme hemos ido en estos años trabajando, es romper estigmas y estereotipos sobre la población privada de libertad, ¿verdad? No solo la dignificación, sino romper alguno de esos lugares comunes, punitivistas, de cómo se imaginan las personas que son las personas en privación de libertad, ¿no? Entonces, bueno, bajo la idea del panóptico de la vigilancia y del castigo de Foucault, nos basamos en que estamos en un ambiente muy autoritario, muy lleno de reglas y procedimientos que a nosotros como personal universitario y también estudiantes esto nos afecta, la institucionalidad también de lo que pasa todo el día arbitrariamente en algunos espacios o en otros, en vivir la relación con la policía es difícil. Tenemos una muy buena relación institucional impulsada por una orientadora que ha creído en el proyecto y en el poder del arte y la transformación del arte. Marianela es increíble porque nos ha abierto las puertas y nos ha apoyado. Sin embargo, es complejo trabajar en un penal, es complejo, y creo que hasta que uno no está ahí no se imagina todas las dimensiones y capas de lo que eso significa. Pero bueno, y puertas también, totalmente. Pero bueno, es este poder que permea e incide en la construcción colectiva de los cuerpos femeninos, porque aquí estamos hablando de mujeres y entendiendo que las mujeres es la población minoritaria en este país y en muchos lugares del mundo también, en los centros penales, y que por ende la perspectiva de género y este lente diferenciado es fundamental para comprender cuáles son las necesidades de las mujeres. También en un lugar como Costa Rica, a donde no hay módulos regionales habilitados y pensados para mujeres desde sus demandas en términos de salud, educación, etcétera, ¿verdad? Y entonces también los cuerpos de las mujeres son territorios y repositorios de vivencias, pero también de resistencias. Escribir es resistir en un penal, es resistir a esas autoridades, es resistir al lugar común que todo el mundo quiere que se dé, ¿verdad? Y es resistir en el marco también de un grupo que se apunta semanalmente, como yo les digo, con mucha dedicación y constancia a un taller, a donde ellas demuestran y destacan que han crecido como personas, que mejora su habilidad social y que se sienten libres. Entonces, bueno, más allá de darle promoción al taller, porque esa no es la idea, yo quería poner en común estas frases que mencionan las chicas también, para entender un poco cuáles son los efectos y cuáles son las repercusiones de un taller que nosotras en la universidad es algo que gestionamos y facilitamos con frecuencia, ¿verdad? Si somos docentes, hay varios talleres en nuestros cursos o hacemos conversatorios de este tipo, pero para ellas es algo único y singular en el tiempo, y por ende también el respeto a ese taller como un lugar seguro, a donde se pueden compartir una serie de opiniones y una serie de vivencias sin ese ojo crítico y juicioso o lleno de juicios de valor, de una vigilancia, es clave, ¿verdad?, para fomentar este espacio. Y bueno, como hablaba Laura también, el derecho a decir, ¿verdad?, el derecho a decir libremente, sin censura, lo que pienso, lo que me pasa por el tiempo, por el cuerpo, lo que me atraviesa, cuáles son mis dolores, mis preocupaciones, mis sueños. Hemos intentado plasmarlo en diferentes productos de comunicación, los llamo como podcast, videopoemas, libros, antologías. También el acceso a la cultura. Lo que pierden las personas en privación de libertad es solamente el derecho al libre tránsito durante un momento dado. No pierden ese derecho
a acceder a la cultura, a seguir informándose, educándose, escribiendo, etcétera. Entonces hemos intentado resaltar este derecho a la cultura en todos los lugares que hacemos, y también hemos participado en certámenes literarios. Francine Ibáez, de hecho, que les contaba del logo, acaba de ganar un concurso en el Museo Penitenciario, y aquí ustedes pueden ver a 3 integrantes del taller también, que soñaban con ser periodistas y comunicadoras, y a raíz de ellas, a raíz de esa experiencia o ese deseo de ellas, hemos empezado a hacer también talleres de alfabetización mediática. Ha sido un laboratorio de ideas en las cuales las personas integrantes del taller han aprendido a escribir, por ejemplo, crónica periodística. También hemos hablado sobre sesgos cognitivos, desinformación, cámara de eco, noticias falsas, etcétera, ¿verdad? Y para terminar, esto es un ejemplo de infografía que hemos también elaborado a partir de esta construcción colectiva. Esta infografía la pueden encontrar en la página que tenemos, pero es un poco romper estos mitos, ¿verdad? Cómo se ve, cómo se comporta una persona privada de libertad, cómo se relaciona con otras personas, es una persona como cualquier otra, ¿verdad? Por un lado, pero también por otro lado hay una serie de limitaciones con las que viven día a día, y como decía Iliana, viven en ese encierro y en esa vorágine y en ese sub y baja de emociones, porque no ven a sus seres queridos todos los días, porque no tienen espacios de esparcimiento, espacios laborales, y hay una serie de condiciones que también afectan enormemente su salud mental. Y bueno, para ir terminando, la perspectiva de género es importantísimo, siguiendo también a las grandes investigadoras y escritoras latinoamericanas como Rita Segato, Marcela Lagarde, que han inspirado, ¿verdad?, a Uriel Ochoa, el taller desde su concepción teórica metodológica, pero también a investigadores como Paulo Freire, el pedagogo brasileño, que nos decía que nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Entonces este enfoque decolonial, también basado en la educación popular, es importante para el abordaje de la comunicación desde las intersecciones, y también la función resocializadora y transformadora de la poesía, entendiendo que nosotras, a diferencia de Laura, no hacemos intervenciones o no hacemos trabajo, mejor dicho, desde la psicología, pero como estamos escribiendo, hablamos de emociones, de sentimientos, y también honrar el espacio, honrar lo que sienten las personas, y incentivar un espacio de escucha activa y sobre todo de afecto y de ternura, ¿por qué no?, ante el dolor de las otras personas, también sin ser psicólogas o psicólogos. El equipo que facilita el espacio nos ha enseñado muchísimo y nos ha dejado claro que también la psicología grupal es parte importante del espacio. Y bueno, la literatura como punto de encuentro, este es el libro que ustedes pueden encontrar en la editorial UCR, acaba de publicarse, dichosamente las primeras ediciones se vendieron y ahora tenemos un nuevo tiraje por ahí. Lo pueden encontrar en la librería de la U, tiene más de 13 personas autoras participantes, muchos poemas en 5 apartados distintos, y las chicas que participan del libro dicen que el título es Escribamos nuestra propia historia, que fue otorgado por Dunia, una de las participantes del taller, porque usualmente hemos visto que los medios de comunicación han escrito la historia por ellas. Un delito, lo cubren de cierta manera, con un montón de morbos, sensacionalismo, sin ver la historia detrás, sin verlas a ellas, y esta es la oportunidad de ellas, con sus propias voces, decir cuáles son sus preocupaciones y quiénes son. Y bueno, también refieren que se sienten como esta flor en el cactus, que a pesar de las dificultades y adversidades están renaciendo y están
llenas de colores enfrentando la vida. Y bueno, quisiera leer este poema antes de pasar por la parte del video. Este poema fue escrito por Ángela Rodríguez y se llama ¿A dónde quedan los cuentos de princesas en mi vida? Cuando ni siquiera fui una cenicienta y resultó que mi vida no era lo que esperaba, tuve que crecer en un 2x3, de arriba a abajo, dando tropezones que mayugaron mi corazón. Y para el colmo, cuando pensé que sí existía la felicidad para mí, me encontré con un falso amor. ¿A dónde quedan los cuentos de princesas en mi vida? Cuando ni siquiera fui una cenicienta y resultó que mi vida no era lo que esperaba. Trabajé día y noche, aunque para algunos no era trabajo, sino más bien un problema en la sociedad. Y aquel gran amor se convirtió en desilusión y engaño. ¿A dónde quedan los cuentos de princesas en mi vida? Cuando ni siquiera fui una cenicienta. Y es que no hubo boda, mucho menos luna de miel, y un feliz para siempre se convirtió en muerte y prisión. Sí. Y bueno, hay muchos poemas dentro de este libro. Quisiera pasar al video si es posible, y también mientras se prepara el video un pequeño pedacito para leer otro poema de Francini que se llama Artista de los espacios en blancos, y yo creo que resume un poco lo que hemos conversado ambas y que espero que tengamos más tiempo para conversar también ahora al final, de cómo Francini, y solo voy a leer una parte, dice que el poema se titula Artistas de los espacios en blancos y empieza así: por alguna extraña razón no puedo ver un espacio en blanco porque se me ocurre todo tipo de ideas para llenarlo. Letras, palabras, formas, garabatos, líneas, colores y trazos pasan por mi mente en fracción de segundos y veo mi obra imaginaria plasmada en pedacitos de fantasía. Soy libre cuando pinto, coloreo, maquillo y tiño, porque mis alas son el arte y mi libertad son mis obras. Mancho inclusive mis dedos de tinta y acuarelas, pero no importa, porque ellos también representan mi libertad. Francini Báez. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Kaylee Solano y luego pasamos con 3 de las escritoras para dar fin a mi presentación. Ah, bueno, sí, buen punto. Laura me dice que se han portado muy bien con nosotros. Fue en la presentación del libro. Uno de los sentimientos que más afloran en nosotras es la nostalgia. En lo personal, cuando llega la noche, es cuando estos sentimientos salen, ¿verdad?, de mis emociones. Así nació Nostalgia. Dice así: pasa el tiempo y me reta. Se burla y corre tan deprisa como el mejor de los atletas. Pasa el tiempo y mi corazón se comprime cuando mi razón me dice: el tiempo que perdiste ya no existe. Pasa el tiempo y sus pasos hoy son distintos de ayer cuando los dejé. Pasa el tiempo y este túnel inundado de neblina y fantasmas parece que no acaba. Pasa el tiempo y solo quiero cerrar mis ojos y como en un cuento de hadas ver destellar a mi lado sus hermosas miradas. Pasa el tiempo y los extraño hoy más que a nada. Esta noche solo quiero que llegue pronto un mejor mañana. Bien mencionaba yo ahora que dentro de nuestra distancia con los seres que amamos, hay momentos donde cerramos nuestros ojos y nuestra sonrisa y nuestra alma sonríe, ¿verdad? Cuando somos madres, esas sonrisas tienen rostros, ¿verdad? Hay uno de mis poemas que se lo escribí a mi hijo menor, a Josué, se llama Sueños de algodón. Cierro mis ojos y tu rostro aparece, haciendo que mi corazón salte al ritmo de un travieso sollozo. Darte un abrazo de oso se me antoja y despertarte con una melodía graciosa que haga abrir tus hermosos ojos es lo que quisiera esta noche, mi príncipe caprichoso. En mis sueños vuelo hacia ti y un suspiro profundo
Llena mis entrañas y solo quiero olvidar la distancia que hoy nos separa. Regresar a tu lado prometo, mi pequeño amado, y hacerte sonreír con un algodón azucarado, hasta que olvidemos los dos este tiempo separados. Bueno, esto fue en la presentación del libro en julio, por acá, con la editorial UCR, y pudimos coordinar con el Centro Penal que estuvieran presentes 10 personas escritoras del penal, y ellas tuvieron la oportunidad de presentar por aquí sus poemas y el libro, y 3 personas que no pudieron estar por diferentes razones hacen un repaso en este video que presentamos también sobre el taller, la poesía y otras cosas que no voy a adelantar, no voy a hacer el spoiler, pero creo que ya tenemos listo el video. Gracias. Ya me faltan por vivir más. Semillas de palabras para mí significa libertad, significa también expresión, significa independencia en un lugar donde abunda la dependencia. Pienso yo que también es como una manera de hacer como una mayéutica en la mente de las personas para sacar nuestras ideas, para sacar nuestra expresión, para sacar todo eso que tal vez la gente no piensa que tenemos adentro. Es un lugar muy íntimo. Bueno, Semilla de Palabras es un curso que vino a sanar el dolor del proceso que yo estoy enfrentando. Es un curso como cuando usted está en un desierto y se encuentra un árbol con mucha sombra, cargado de manzanas jugosas, y es una esperanza y es una forma que encontré para canalizar, además del dolor que uno enfrenta por, obviamente, la situación de privatización. Es una forma de ir encontrándose con uno mismo a la hora que escribe, y también de regalar amor, que es la forma en la que yo le escribo a los seres que amo. Y obviamente le escribí a la señora del espejo lo que yo sentía, y logré perdonarla y que me perdonara ella a mí. Bueno, para mí es un taller muy bonito, muy especial. Nos ayuda a comprender muchas cosas, nos enseñan a, no sé, a relacionarnos mejor, a expresarnos mucho mejor. ¿Qué más? Vienen personas muy lindas, o sea, las personas que vienen nos han enseñado muchas más cosas que esperamos seguir aprendiendo mucho mejor aquí y afuera. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Creo que el esfuerzo que nos han acá explicado las compañeras es impresionante, ¿verdad? En sí, es, creo yo, muestra, ¿verdad? Una pequeñita muestra de lo que la empatía puede hacer, ¿verdad? A nivel social. Y eso a menudo en las universidades públicas, tanto en América Latina, ¿verdad? Se caracterizan por tener esa misión, y por eso es que a menudo somos perseguidas, ¿verdad? Precisamente porque nos tomamos la molestia de abrir espacios donde no los hay, ¿verdad? Y pues eso creo yo que es parte de la reflexión que a una escuela como la nuestra de estudios generales, ¿verdad? Que además se caracteriza por el humanismo, ¿verdad? Y nuestra cátedra, la cátedra Macaya particularmente, está enfocada en generar reflexiones en torno al humanismo. Pues evidentemente un tema como estos esfuerzos era fundamental, ¿verdad? Generar el espacio para reflexionar en torno a ellos desde una perspectiva, primero sí, claro, académica, ¿verdad? Porque está el aspecto multi, inter y transdisciplinario que ustedes mencionaron, las dos, ¿verdad? Donde entran en
en vinculación y en esfuerzo tanto la psicología como con la comunicación, la sociología, la literatura, en fin, ¿verdad? Precisamente, además, disciplinas que, como vimos exactamente durante la pandemia, resultaron importantísimas. Siempre nos quieren cerrar, nos quieren quitar presupuesto, nos quieren, ¿verdad? Uno trabaja a contrapelo siempre. Lo interesante es que en situaciones extremas, sea estando en la cárcel, o sea en una pandemia, donde todos fuimos confinados también, ¿verdad? Precisamente la literatura, las artes y todas estas disciplinas se vuelven fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos devuelven la humanidad en un momento donde cuesta y en un espacio donde cuesta pensar y sentir esa humanidad, ¿verdad? Entonces yo creo que el esfuerzo que ustedes hacen es impresionante. Creo que pues las muchachas y los muchachos también, porque como bien decías vos, no es solo hablar de mujeres o sobre mujeres, ¿verdad? Sino una perspectiva de género, pues donde ellos han logrado vía la literatura encontrar la salud mental, irla generando, irla construyendo, ¿verdad? Donde entonces se rompe el silencio, donde reencuentran su voz, se encuentran, como dijo la señora, a la mujer en el espejo y se perdona a sí misma. Qué cosa más hermosa, ¿no? Es decir, eso es la literatura en acción, ¿verdad? Creo yo, y es que como yo soy filóloga, digamos, a mí estas cosas me emocionan muchísimo más porque precisamente es entender que la literatura no es solo la letra muerta, al contrario, ¿verdad? Nos enseña humanidad, nos vincula con los demás, ¿verdad? Nos ayuda a tender puentes y a recordar que somos seres humanos, decíamos, como en lugares donde a menudo se nos olvida, sea porque al sistema le sirve, sea porque las condiciones no nos lo permiten, etcétera, ¿verdad? Y para eso está ahí Foucault, para explicarlo, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, y el énfasis que se hace en el afecto, en el sentimiento, me parece realmente importante, valiosísimo, ¿verdad? Ojalá que este tipo de iniciativas se puedan reproducir, ¿verdad? Ampliar, continuar en Argentina, aquí en Costa Rica y a lo largo de, ojalá el mundo, creo yo, ¿no? En tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo, creo que estas cosas, pues le devuelven a uno la esperanza, ¿verdad? En ese sentido, pues yo agradezco mucho que ustedes hayan estado acá presentes. No sé si alguien más del público quería preguntarnos algo, si hay preguntas en redes sociales, si no, pues entonces para terminar acá, o no sé si ustedes quieren agregar algo o leer algún otro poema, tal vez. Bueno, esta es una cita, yo me animé a escribir un librito que cuenta un poco la experiencia de los 10 años en cárceles, y hay capítulos que tienen en particular el trabajo con infancias que están detenidas por sus madres y diversidades. Entonces también cuando a veces decimos población privada de libertad, pareciera que es una homogeneidad y no lo es. Entonces, bueno, los diferentes saberes situados también hacen a las diferentes prácticas, poblaciones. Y me quedé con algo que decía Caro, quería retomar, que escribir la propia historia es muchas veces hacer lugar a la que los medios reversionan, tergiversan, cambian, pero también el sistema de justicia. Y en el extranjero, Camus plantea, y yo tomo una cita de él, que dice, en base al protagonista, dice: pese a mis preocupaciones, estaba tentado de intervenir y el abogado me decía: cállese, conviene más para la defensa. En cierto modo, parecían tratar el asunto con prescindencia de mí. Todo se desarrollaba sin mi intervención. Mi suerte se decidía sin pedirme la opinión. De vez en cuando sentía deseo de interrumpir y decir: pero al fin y al cabo, ¿quién es el acusado? Es importante ser el acusado y yo algo tengo que decir.
Sí, muy bien, excelente, pues cerrar con Albert Camus, ¿verdad? Y sí, la literatura da cuenta de estos procesos, ¿verdad? Me viene a la mente Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que recién se estaba cumpliendo efemérides de este escritor. Hace poco también releía yo El Conde de Montecristo, ¿verdad? Porque en realidad la situación de estar en la cárcel, ¿verdad? Genera, sin duda alguna, un enfrentamiento con uno mismo, ¿verdad? Y tal vez eso es bien complicado y por eso es que la literatura y las artes en general ayudan, ¿no? Porque decía también Bloch y Marcuse que es en el arte donde nosotros encontramos la utopía, ¿verdad? Y tal vez estando en la cárcel es donde la utopía nos ayuda más, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, de nuevo, agradecer muchísimo que se hayan tomado la molestia de estar acá con nosotros, de que vengan y nos cuenten. El TCU ojalá que continúe dentro de la universidad nuestra, ¿verdad? Insistiendo de nuevo en esa condición, pues, y ese compromiso, ¿no?, que tiene la Universidad de Costa Rica para con la sociedad, generando espacios de este tipo, sin duda alguna. Así que muchas gracias de verdad y buenas tardes. Gracias además a todos los que nos acompañaron y nos veríamos luego en alguna otra actividad este año. Buenas tardes.